A continuación tenemos la presentación de gestión de emociones y duelo, antes, durante y después, a cargo del licenciado Eladio Antonio Rangel. Démosle la bienvenida al licenciado Antonio, un aplauso por favor. Y también nuestra compañera Ifa Rosales. Muy amable a cada uno de los presentes que estamos aquí en este tiempo, a los que estamos también de forma presencial, a los que estamos también de forma virtual. En este curso taller también vamos a continuar como área de psicología, vamos a conversar y poder comentar también sobre la gestión de emociones. Queremos primero empezar con una breve introducción y para ello les pido recibir un fuerte aplauso al licenciado Antonio Rangel. Bien, buenos días. Hablar de las emociones es hablar de qué? De algo muy íntimo de cada uno de nosotros. Algo que nunca se va a separar, nunca va a estar lejano y podríamos hablar todo un día, toda una semana y nunca se terminaría el material. ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no se ha avergonzado? ¿Quién? ¿Quién no ha vivido una y muchas emociones juntas? ¿No? Jorge Bucay, un médico argentino con orientación a la gestal, escribe varios libros y en el libro 26, donde escribe 26 cuentos para pensar, nos dice, en un lugar muy lejano, donde los hombres difícilmente pueden llegar, había una laguna transparente y donde nadaban los peces sin ser molestados por nada ni por nadie. Hacia esa laguna iban caminando dos personajes muy amenamente conversando. Era la furia y la tristeza. Cuando llegan a la laguna, ambos se disponen a bañar. La furia, como siempre, rápida por hacer sus cosas, se saca la ropa, se baña y de igual manera la tristeza. La furia, como siempre, apurada y sin esperar nada, sale de darse su baño y se pone la primera ropa que encuentra y es la ropa de la tristeza. Muy calmada y muy serena la tristeza, después de bañarse, también igual sale y se encuentra con la sorpresa de que esa ropa no es la suya, es la ropa de la furia. Dicen que desde aquel entonces la furia y la tristeza andan confundidas, digamos, ¿no? La furia vestida de la tristeza y la tristeza de la furia. Entonces, no es tan simple, no es tan fácil atender o trabajar nuestras propias emociones. Es una tarea de toda una vida. Bien, seguimos con IFAD. Bien, continuando, vamos a responder primero una pregunta que nos dice, ¿por qué es importante gestionar las emociones en salud? ¿Por qué será importante cada uno de nosotros estando en este ámbito de salud, estando atendiendo a nuestros pacientes, como tanto los médicos, enfermeras, nutricionistas e incluso nosotros los psicólogos, vamos a enfrentar diversas situaciones? Una de ellas es que el personal sanitario trabaja en contextos de alta carga emocional. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente vemos un paciente, vemos a diversos pacientes los cuales tienen diversos problemas. Y queramos o no, muchos de esos problemas que cargan al paciente, nosotros mismos también lo llevamos. De ahí tenemos las emociones, influyen en la toma de decisiones clínicas. Si nosotros no sabemos o no tenemos un buen manejo de gestión emocional, eso también va a implicar en cómo nosotros vamos a poder dar ese alcance de información al paciente y no solamente al paciente, sino también quizás entre nosotros mismos. Y esto también va hacia el paciente en la toma de decisiones para su tratamiento de más adelante, a futuro. También tenemos que impacta en las relaciones el paciente y su familia. Al no tener esta gestión emocional, el paciente también va a influir en los conflictos familiares. Esto también va a afectar también a cada uno de nosotros como personal de salud. Y por último, recordemos que una adecuada gestión mejora la calidad de atención. Si nosotros, siendo la base de cómo le vamos a dar esa confianza al paciente, no estamos bien o no tenemos esa buena gestión de emoción, seguramente nuestro paciente no va a poder seguir o continuar.
Entonces, ¿qué son las emociones? Daniel Goleman menciona lo siguiente con respecto a las emociones. Indica, las emociones son impulsos para la activación, planes instantáneos para enfrentar la vida. Tenemos ahí 3 puntos que nos dice, son respuestas fisiopsicológicas automáticas ante un estímulo tanto interno o externo. También son intensas y de corta duración. También nos comenta, nos prepara para actuar y adaptarnos a cada uno de los entornos que tenemos. Pero ¿cómo será en el ámbito de la salud? En el ámbito de la salud influye la conducta del paciente y del profesional. Cada uno de nosotros como personal de salud con esta gestión emocional y también el paciente, que es una persona diferente, también con esta gestión emocional, vamos a ver cómo van a empezar a tener esta relación. También va a afectar la comunicación y la adherencia al tratamiento, en este caso del paciente. Vamos a conocer un poco más. Vamos a ver la diferencia entre emociones y sentimientos. Quizás ya sabemos un poco, pero vamos a refrescar nuestra memoria. ¿Qué son las emociones? Las emociones, vamos a tener 3 puntos importantes para poder recordar. El primero es, son automáticas. También son breves e intensas. Un ejemplo claro de emociones, vamos a tener la emoción del miedo. ¿Cómo nuestro paciente va a enfrentar a un diagnóstico? Son emociones instantáneas. A comparación del sentimiento, el sentimiento es más que nada la interpretación de la emoción, es más duradera. Un ejemplo que vamos a tener de sentimientos son los sentimientos de la ansiedad prolongada. ¿Qué cosa? ¿Qué sucede con nuestro paciente con la ansiedad prolongada? Cuando le damos el diagnóstico, él empieza a idealizar su futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si es una mamá, ¿qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué va a suceder con mi esposo, con mi casa? ¿No? Sí. Y ahí vamos a ver cuáles son nuestras emociones básicas. Ya conocemos y quizás hemos visto la película por un sobrinito, nuestros hijos. Tenemos diversas emociones. En este caso, las básicas vienen a ser la alegría, la tristeza, el miedo, la furia, el desagrado y también la sorpresa. Cada una de estas emociones son la base de cómo nos vamos nosotros a ir desarrollando frente a diversas situaciones. Recordemos, recordemos que son universales y cumplen funciones adaptativas, cómo cada uno de nosotros nos vamos a ir adaptando. Ahora sí, muy bien. Entonces, ¿cómo serán estas emociones adaptadas en el caso clínico? Muy bien, vamos a tener primero el miedo. ¿Cómo se va a desarrollar este miedo? El miedo en pacientes ante un diagnóstico o un procedimiento. No sé, en este caso, cuando hemos dado un resultado a un paciente, hemos visto esa carita del paciente con ese temor, ese miedo que él siente hacia ese diagnóstico. También tenemos la ira, familiares en situaciones críticas. Creo que al momento de que hemos visto familiares, al no tener quizás economía, se frustran, tienen esa ira de decir, ¿por qué nos está pasando esto? Incluso nosotros mismos vemos cómo la familia empieza a tener esos conflictos. Tenemos lo que es la tristeza, enfermedades crónicas o pérdidas. Creo que aquí más de uno de nosotros hemos podido ver o también tener esa pérdida de un paciente en el cual hemos tenido una buena compatibilidad. Y también por último tenemos la ansiedad, hospitalización o incertidumbre. ¿Cómo es? Por ejemplo, a un paciente que lo fuimos a visitar en hospitalización, le dijeron, te vas a quedar un mes y de ahí pasan 2 meses, 3 meses y sigue en hospitalización, empieza a desarrollar también lo que es la ansiedad. Aquí yo ahora les pregunto, ¿el profesional de salud, en este caso cada uno de nosotros, experimenta estas emociones también? ¿Creen que experimentan estas emociones? Sí, y creo que vamos a experimentar aún más. Como les comentaba, no solamente ven un paciente, sino son diversos pacientes que empiezan a observar. Entonces, vamos a ver las consecuencias de la mala gestión emocional. Muy bien, vamos a ver primero en el caso del profesional de salud, ¿cómo es quizás esta consecuencia de no poder manejar bien nuestras emociones? Como primero vamos a tener el estrés crónico. De ahí vamos a tener lo que es la sobrecarga con todo el trabajo. No solamente ven a pacientes, tienen que entregar informes, tienen que poder dar el tratamiento, ver si tienen los medicamentos o no. Entonces tenemos el burnout, también tenemos la fatiga por compasión y la despersonalización. Este punto ya es un punto clave porque ya nos empezamos a no encontrarnos a nosotros mismos. Y en cuanto al paciente, tenemos la mala comunicación.
al momento de tener toda esta mala gestión de emociones, el paciente no va a saber expresar lo que siente. Te puede decir en un momento, sí, estoy bien, y en realidad no está bien. O te puede decir, no, no entendí, o quizás sí entendí. Entonces también tenemos la baja adherencia al tratamiento, que eso también perjudica porque no vamos a poder dar un buen seguimiento al paciente. Y por último son los conflictos, no solamente los conflictos del paciente con el personal de salud, sino también el paciente con sus familiares. Entonces, la gestión emocional también va a impactar en nuestra salud física. ¿Por qué? Porque justo comenta Sigmund Freud con respecto a la salud física, es que nuestras emociones si no las sabemos gestionar, nuestras emociones también van a poder expresarse mediante nuestro comportamiento físico, mediante nuestro cuerpo en este caso. Vamos a tener lo que son trastornos gastrointestinales que algún momento, si sentimos ansiedad, vamos a sentir dolor de panza, nos va a doler alguna parte de nuestro estómago. También vamos a tener lo que son los problemas cardiovasculares. Vamos a empezar a tener algún dolor en el corazón, las alteraciones de sueño. Eso es ante un estrés. Y también los trastornos musculares, dolores, ya no puedo correr. Y vamos a tener eso en cuanto a la relación de cómo nosotros estamos manejando nuestras emociones, van a ser expresadas a través de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver los beneficios del autocontrol emocional. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en mejorar la relación paciente y profesional. Si nosotros estamos teniendo una buena gestión emocional, vamos a saber cómo darle una respuesta a nuestro paciente. También va a favorecer la toma de decisiones, va a reducir conflictos, ya va a haber una buena comunicación, mejora el trabajo en equipo y aumenta el bienestar personal. Muy bien. Va a mejorar nuestro aumento. Muy bien. Entonces, para ello también va a ser muy importante cómo nosotros vamos a tener lo que es nuestra inteligencia emocional. ¿Qué nos dice nuevamente Daniel Goleman? Nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y gestionar tus propias emociones, así como entender y relacionarte adecuadamente con las emociones de los demás. Para nosotros poder relacionarnos con otras personas, vamos a tener que entender primero cómo son nuestras emociones. Justo en unas PPTs anteriores hemos visto una de las 6 emociones base que cada uno de nosotros tenemos. Es también entender cómo se aplica cada una de esas emociones en nosotros, también para poder comprender cómo es en otra persona. Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer emociones propias de cada uno de nosotros, regularlas, luego identificar emociones de otras personas y manejar las relaciones interpersonales. Vamos a también tener una técnica de gestión emocional. Entonces, ante una situación que quizás no nos está agradando, lo primero que vamos a hacer es pausar antes de responder. Yo sé que va a ser difícil porque podemos estar en un momento de alteración, pero es bueno tomar una pausa antes de responder. De ahí una respiración consciente. Tomamos un poquito de aire y empezamos a pensar cómo le vamos a dar la respuesta. La comunicación asertiva, también la escucha activa, qué cosa es lo que la otra persona nos ha estado diciendo. Y por último, la identificación de emociones. ¿Cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo y cuáles son las emociones posibles que puede sentir la otra persona? Y en la atención al paciente, hay que recordar que es muy importante la validación emocional. Poder decirle, es comprensible sentirse así, evitar lo que evitar minimizar lo que el paciente siente. No pasa nada, no está bien así. Hay que evitar, hay veces eso. De ahí escuchar sin interrumpir, mostrar empatía. Y por último, recordamos que la comunicación también es un tratamiento. El paciente a veces necesita ser escuchado y mientras lo podemos ir atendiendo, ir escuchando todo lo que está llevando, porque muy aparte de la enfermedad que tiene, también tiene cargas en la familia. Entonces puede venir con todo eso y poder darle esa comunicación que él también necesita. Entonces los errores comunes es casi lo contrario a lo que estaba casi en la otra PPT, que es minimizar las emociones del paciente. De ahí responder desde el enojo o frustración. Yo sé que muy aparte de las atenciones que damos a los pacientes, nosotros también tenemos una vida personal, tenemos diversos problemas, pero
evitar también ese enojo o la frustración que nosotros podamos sentir. De ahí la falta de empatía y el trato mecanizado. Sé que hay veces la rutina es ya, vengo, te atiendo, escribo y listo, siguiente. Sino evitar eso. Y por último, para terminar, queremos terminar con esta frase que es, la gestión emocional busca eliminar emociones, busca la gestión emocional no busca eliminar emociones, sino aprender a responder de manera adecuada ante ellas. Es una frase que nos vamos a llevar cada uno de nosotros. Gracias. Bien, ahora sí, luces, cámaras, acción. Prendan las luces, por favor. La teoría, ¿qué dice? Y la práctica, ¿qué dice? Bueno, ambas no hablan, creo, ¿no? Pero la teoría y la práctica deben ir de la mano. ¿Cuánto podemos saber? Conocimientos, razón, intelecto. ¿Cuánto de lo que decimos lo hacemos? Y hay bastante diferencia. Entonces, a ver, 3 voluntarias o 3, sí, no hay masculino, solamente soy uno. 3 voluntarias, a ver, si no yo le elijo, ¿ah? Ya, perfecto. Para estar el equipo completo ya, la licenciada Sam, nutricionista, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es una emoción para usted? ¿Un sentimiento? Ya, para usted. Es una acción. Una acción. Ante un- Ya, ¿Es un sentimiento temporal? ya. El día de hoy, ¿qué emociones ha vivido desde que se levantó hasta ahora que haya sobrepasado un límite? ¿Tristeza? Ya, Angustia. ¿Frustración? ya. Ojo, que las emociones, hemos escuchado en la teoría, son rápidas, instantáneas y no te dan tiempo para pensar. Entonces, cuando le preguntamos a nuestro paciente, ¿y cómo te sientes? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Una respuesta pensante, lógica, racional? No. ¿Cómo te sientes en estos momentos que yo te estoy poniendo la mano sobre el hombro? Dejó de pensar ya hace mucho tiempo y de sentir de repente, ¿no? Ya no siente ya más. Entonces, la emoción es rápida, instantánea y no te da tiempo para pensar. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo te sientes, IP? Ya no es una respuesta emocional. Por eso las emociones no se dejan trabajar fácilmente. Cambian, yo digo mutan, se transforman. Y el cuento inicial, ¿qué decía? La tristeza y la furia andan como enmascaradas. Yo puedo estar haciendo creer que estoy molesto, pero llevo una tristeza. Y estoy trabajando mi furia, pero no es la furia que necesita ser trabajada, sino mi tristeza. Y ahí hay que ir. Muy bien. Bien, la doctora ya se ha preparado con tiempo, entonces también para venir para acá y nos va a deleitar con una canción. Por favor, las palmas respectivas. Los pollitos dicen pío, 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 cuando sienten hambre. Ya. ¿Cuántas emociones la doctora ha vivido? ¿Cuántas emociones ha vivido usted? Desde cuando yo le dije. 3, 4, muchas. Me emocioné, me recordé, ay, no sé, entre alegría, añoranza. eh, ¿Cuál fue Puede ser algo añoranza, puede ser Añoranza. algo, sí, el pasado? pasado, presente, así. Es como que te recuerdas cuando tienes niños y vuelves así, ¿lo activas? ¿Activas tu niñez cuando tienes niños y cantas la misma canción para ellos que también te la cantaban? ¿Algo así? Bien, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Bueno, cada uno vaya sacando sus propias conclusiones, ¿no? Pero la emoción es esto, ¿cómo te sientes en estos momentos? Y fíjense que cuando no hay esa, y eso nos pasa a todos, al que sabe mucho, al que conoce mucho, al que ha leído y desgranado libros, y al que ha escrito libros, y al que no ha escrito nada. Pero suceden tantas cosas. Nuestros candidatos presidenciales, ¿cuántas emociones habrán vivido? Y también algunos que hemos escuchado lo que dicen,
lo que dicen y probablemente lo que hacen. Entonces eso tiene que ver mucho con la gestión emocional. Y después nosotros podemos terminar diciendo, yo no quise decirlo, pero ya lo dijo. Yo no quise hacerlo, pero ya lo hizo. Le dio un golpe pues a su niño o empujó a alguien, pero yo no quise hacerlo. Miren la emoción como es así de fuerte también. Y uno termina haciendo algo que termina uno arrepintiéndose. Entonces, como personal de salud, médico, enfermera, nutricionista, psicólogo, primero sería la invitación de mirarnos a nosotros mismos. Yo suelo decir siempre cuando nosotros decimos, por tu culpa estoy parado aquí pasando vergüenza, podría ser, yo estoy señalando con un solo dedo, por tu culpa estoy parado aquí pasando vergüenza. Pero como el cuerpo habla y habla bastante bien, yo estoy señalando con un solo dedo, pero tres están apuntando hacia mí. Entonces, ¿qué dice mi cuerpo? Primero atiéndete tú, yo, ¿no es cierto? Es una tarea para nosotros como profesionales de trabajar primero y tenemos que invertir un poquito, pues ir a nuestro psiquiatra, ir a nuestro psicólogo, después le voy a pasar mi número telefónico. Entonces, sí, es importante. Si no sufrimos, y sufrimos inútilmente, y es verdad, sufrimos inútilmente cuando podríamos sufrir menos. ¿Dijo usted la tristeza? Sí, pues al principio, ¿no? Porque Ajá. como mi esposo me dice que mi hijita lloró al dejarle el jardín y conmigo no llora, entonces me dio tristeza, pues que con él llorando y eso, ¿Y en qué parte de su cuerpo usted sintió la tristeza? en mi corazón. Miren cómo se manifiesta la emoción en alguna parte, en algún órgano de nuestro cuerpo. Es verdad. A veces en el estómago, a veces en el corazón, en la cabeza, en las manos. Yo, por ejemplo, cuando hablo, siempre he dicho en público, yo me siento bastante, sí, yo ahorita quisiera salir corriendo, pero me han presionado para estar acá, entonces. La emoción, cierto, así es, se manifiesta de esa forma y se ubica en alguna parte de nuestro cuerpo. Y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Y usted qué hace con? Bueno, pues lo analizo, lo pienso y digo que es así, pues los niños lloran, ya irán pasando los días y se acostumbrará y que lo deje el papá también, ¿no? Claro, entonces sí es importante la validación, validar lo que yo siento. Es normal que yo sienta miedo, vergüenza, tristeza, pero cuando ya sobrepasa un techo, ya es un mensaje que a mí me dice algo, que yo algo debo hacer con esa emoción para que no me lleve a hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Cómo se siente usted aquí? Nerviosa. Y dele un mensaje a su pueblo en estos momentos. Mensaje a la nación. Bueno, me siento honrada de pertenecer al equipo de cuidados paliativos, ¿no? Y que sí, también al mismo tiempo siento un poco pues de preocupación, ¿no? Porque las autoridades pues no nos toman en cuenta como debe ser, ¿no? Y viendo pues todo lo que nosotros hacemos por el hospital, ¿no? Y bueno, y solamente pues seguir adelante, ¿no? Con todo lo que sabemos, ¿no? Para ayudar a nuestros pacientes. Gracias. Bueno, su mensaje, un mensaje, ¿no? Pero, miren, el trabajar las emociones o atender nuestras emociones es fascinante. Han trabajado mucho, Goleman mencionó la señorita Ifat, Antonio Damasio ha trabajado muchísimo, si quieren repasar un poco más. Y en fin, nosotros, Antonio Rangel, también trabaja las emociones. Pero, ¿qué hacemos? Y yo termino con un cuentito. Y ese cuento, como inicié con el de la furia y la tristeza, para poder atender nuestras emociones y de repente nos cuesta expresar o tener a alguien que nos escuche
o invertir en un terapeuta. Lo escuché, lo leí, que dice, el cuento como título lleva La Miera. Yo podría preguntar qué es la miera, pero ya, o imagínense ustedes lo que puede significar la miera, ¿no? Entonces, este cuento dice, en camino hacia Camotes, iba don Andrés montado en su burro, llevando 2 serones de agua. Por el camino, encuentra a 2 trabajadores en el campo y le dicen, oye Andrés, el caporal Basaldúa está hablando cosas feas de ti. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros si escuchamos decir si es verdad o no, pero alguien está hablando feas cosas de ti? No nos vamos a alegrar, definitivamente vamos a poner, ¿no?, alerta. Bueno, él continúa, sigue más adelante y otro le dice, oye Andrés, ¿estás escuchando lo que el caporal Basaldú está hablando de ti? Está hablando horrible. Cuenta la historia que el don Andrés arrió con fuerza su burro, llegó a la casa del caporal, tocó la puerta, sale uno de los empleados y él pregunta, ¿dónde está el caporal Basaldúa? Y le responde, él ha salido y no va a regresar dentro de 15 días porque se ha ido a regar sus tierras de más abajo. De un salto, subió a su burro, llegó a su casa y llama a su hija, Pastora, y le dice, Pastora, Pastora. Y Pastora sale. Sí, tata, trae lápiz y papel. Ya, tata. Escribe lo que te voy a decir. Ya, tata. El caporal Basaldú es una mira, el sombrero que se pone es una mira, el rebenque en su cabello es una mira, el cabello que monta es una mira, y todo lo que hace el... Y mira, y mira, y mira. Pastora, lee lo que has puesto en el papel. Ya, tata. Después que lee Pastora, don Andrés, creo que estaba con, don Andrés le dice, saca un poco de miera de ese papel, ¿no? O sea, había dicho tanta barbaridad que después él, ya como que ya analizando un poco, dice, no, no mucho, muchas cosas. Entonces, cuando tengamos tantas cosas nosotros en nuestra vida, en nuestra cabecita, y no sabemos cómo, ¿no?, cómo sacarlas, cómo expresarlas, porque de eso se trata, de expresar, pues escribamos, cojamos lápiz, papel, nadie nos está frenando, y para trabajar las emociones es importante de repente hasta escribir con la mano izquierda. No se va a entender lo que vamos a escribir, pero estamos sacando lo que estamos sintiendo, y por qué no decir sacar toda esa mierda que nos hace tanto daño, ¿no? Y ahí nos liberamos. Entonces, los pasos para trabajar nuestras emociones, ¿cuáles son? Primero, ante un acontecimiento, cualquiera sea este acontecimiento, algo nos va a hacer sentir a nosotros. Primer paso, sentir. Segundo paso, nombrar, darle nombre. Es cólera, es miedo, es tristeza, es vergüenza, ¿qué es? Tercer paso, expresar. Ay, aquí la escritura a través, ¿no?, nos puede ayudar mucho. Bueno, y podríamos seguir con 2 pasos más. Bueno, ¿qué se lleva usted de este momento? Aprendizaje. ¿Cuál? Por ejemplo, eso de la damiera me ha dejado así pensando. La buena escribir, porque a veces en nuestras emociones está pues la ira y nos molestamos por algo y hablamos sin pensar. Y después ya lo piensas, dices, no, pues no tenía que decirle esto, quizás le herí, ¿no? Dice sentir mal. ¿Usted qué se lleva? Bueno, que ante las emociones que puedas sentir y responder, pensar primero, ¿no? Sin hacerle herir a la otra persona. Doctora, usted, ¿qué se lleva de este momento? ¿Ya ha cantado? Em, a veces hay diferentes situaciones que nos pone a prueba, ¿no? Y nuestras emociones van a estar de diferente intensidad.
Y bueno, si no encuentro un lápiz, un papel, puedo llamar a alguien y poder contarlo para que salga un poco esa mira y vaya intensificándose, ¿no? Respirar un poco antes de... eh, y aceptar las emociones, pero, como dices tú, ¿no? Identificándolas, poniéndoles nombre y entender el proceso en el que se desarrolla, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, doctorita. Gracias. Bien, si hay algunas preguntas, va una. Y si no hay, hemos terminado.